Bienvenidos, damos una cálida bienvenida a cada uno de ustedes que se están conectando en esta semana especial de Entre Conversando con Especialistas, en las que hacemos entrevistas a especialistas en diferentes áreas de la psicología. Hoy tenemos el tema cómo gestionar el estrés en las empresas. Tenemos con nosotros a la magíster Gisela Blanco Gómez. Ella es máster en psicología por la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, docente e investigadora en el área de psicología ocupacional. En los últimos años se ha dedicado a desarrollar la línea de investigación sobre factores psicosociales, laborales y de salud, así como en violencia, específicamente en acoso laboral. Es experta en acompañamiento terapéutico grupal e individual y desarrolla programas de capacitación en salud y trabajo online. También es autora del libro Factores psicosociales laborales, haciendo visible lo invisible, y de diversas publicaciones en revistas científicas. Damos un caluroso saludo a la magíster Gisela Blanco. Gracias, Anne, gracias al grupo ADPH por esta invitación a participar en este encuentro, ¿no? Y en esta conmemoración, además de la Semana de la Psicología y de los psicólogos peruanos, y obviamente del 28 de abril, que también es un día importante para la seguridad y la salud porque se conmemora un año más de un poco visibilizar todo lo que implica la seguridad y la salud en el trabajo obviamente en los trabajadores también. Sí. Exactamente, muchas gracias también por estar con nosotros este día y realizar esta entrevista. Bueno, ya que el tema lo dice cómo gestionar el estrés en las empresas, vamos a empezar definiendo qué es el estrés laboral. Mm. Sí, bueno, el estrés laboral, si bien es cierto que está concebido como una construcción subjetiva que hace cada uno de los trabajadores, esa construcción subjetiva está contextualizada. ¿A qué me refiero con el contexto? Que la valoración que hacemos de si estamos o no estresados por el trabajo tiene que ver con una serie de circunstancias y de situaciones y de factores que están en los ambientes laborales y que hacen que los trabajadores se perciban como en una situación de estrés. Y podríamos decir que es ese desbalance que existe entre mi capacidad o las capacidades y competencias de los trabajadores para hacer frente a un conjunto de exigencias, ¿no? Que muchas veces sobrepasan la capacidad de respuesta, ¿sí? Esto es mucho más complejo, pero indudablemente podríamos definirlo así, es decir, cuando a pesar de que sabemos que tenemos las competencias para resolver o para interactuar o para dar respuesta a las exigencias, son tales que sobrepasan mi capacidad o las capacidades de cada uno de los trabajadores que se perciben en esa situación. Perfecto, ¿no? Entonces sí, vamos a estar muchas veces expuestos al estrés, a veces sin saberlo, sin tenerlo en cuenta. Pero para definir, ¿podría brindarnos cuáles son las causas del estrés laboral puntualmente? Sí, Anne, antes un poco de hablar de las causas, también nos interesaría hablar, porque normalmente cuando damos una definición sobre el estrés y que es justamente esa percepción, esa construcción de que mis capacidades o competencias no pueden dar respuesta a las exigencias, eso generalmente se termina experimentando por las consecuencias, es decir, sabemos muchas veces que estamos estresados, como tú lo decías, puede pasar desapercibido inicialmente, porque nos damos cuenta cuando experimentamos las consecuencias como las sintomatologías, ¿no? Es decir, cuando nos sentimos inquietos, nos sentimos preocupados, nos sentimos inclusive manifestaciones mucho más importantes o mucho más, que se evidencia mucho más, que tiene que ver a lo mejor inclusive con trastornos del sueño, con ansiedad, con trastornos del apetito, es decir, o como mucho o como poco, es decir, el estrés tiene múltiples manifestaciones, tantas manifestaciones además como individuos somos, ¿no? Hay una particularidad ahí, obedece también a las particularidades de cada individuo, ¿no? Pero sí es verdad que lo podemos agrupar como en una serie de manifestaciones que se dan, ¿no? Y en relación a lo que me preguntabas de las causas, generalmente las causas están asociadas a riesgos psicosociales, es decir,
todas aquellos elementos, aquellos factores que están en el ambiente de trabajo que constituyen un riesgo para el trabajador. En este caso, los llamados riesgos psicosociales tienen que ver con todas las condiciones que están en el ambiente de trabajo y que potencialmente pudieran ser fuentes generadoras no solo de estrés, sino de otros efectos. Pero claro, cuando hablamos del estrés, quizás podemos hablar, y eso, bueno, hay múltiples modelos o diversos modelos psicológicos que intentan explicar cuáles son esas variables psicosociales o esos riesgos psicosociales que se relacionan con el estrés laboral. Y en este caso podríamos decir que tienen que ver con las altas exigencias, las altas demandas, es decir, tengo mucho que hacer y a lo mejor no solo la cantidad de cosas o de la cantidad de tareas laborales o responsabilidades, sino que muchas veces esas actividades son no solo en gran cantidad, y además no necesariamente hablamos de cantidad, sino también de la cualidad. Puede ser que yo tenga que hacer actividades de una alta calificación o de un alto grado de dificultad, lo que exige en un tiempo determinado. El otro factor puede ser también la presión de tiempo, ¿no? Entonces, digamos que por un lado tenemos esos riesgos psicosociales que tienen que ver con altas exigencias en las tareas, altas exigencias cognitivas, emocionales, ¿sí? Cuantitativas. Y por el otro lado, digamos que también hay otro factor importante o un riesgo psicosocial que es que no controlamos el trabajo, es decir, la capacidad para decidir sobre nuestro trabajo, para decidir el orden de las tareas, para decidir la jerarquía, para tomar otro tipo de decisiones que tienen que ver con las tareas en el trabajo. Mientras menos posibilidades tengo yo de decidir, más aumenta el riesgo psicosocial, o sea, se hace más intenso también. Y por el otro lado hay un riesgo importante también psicosocial, que es como una especie de moderador, que es el llamado apoyo social. Esa percepción, esa idea que tenemos nosotros de cuánto apoyo recibimos de los líderes, de los compañeros. Entonces, a menor percepción de apoyo, eso es un factor que intensifica la sensación de estrés o la vivencia del estrés, ¿no? En general, digamos que tiene que ver, por un lado, con las exigencias, tiene que ver con el grado de control o el grado de autonomía o de la toma de decisiones, y tiene que ver también con esa interrelación social específicamente mostrada a través del apoyo social, ¿no? Por supuesto que hay muchos más riesgos, pero digamos que esos son los riesgos psicosociales. La presión de tiempo también es un riesgo psicosocial importante, es decir, las tareas que son para ayer, ¿sí? O sea que se nos van acumulando el tiempo de entrega. Entonces, todos esos riesgos psicosociales que están en el ambiente de trabajo, que son contextuales y que son una responsabilidad de las organizaciones, están ahí como algunas de las causas, hay más, pero las principales causas que favorecen la presencia del estrés laboral. También interrelaciones humanas inadecuadas y poco funcionales pueden ser también una causa importante de la presencia del estrés, es decir, es lo que se llama clima organizacional. ¿Cómo se dan estas interrelaciones sociales? Nosotros somos seres sociales, estamos en mundos de relación, las organizaciones y las empresas son mundos de organización digamos, de organización social, de interacción social. Por lo tanto, cuando esas interacciones humanas son disfuncionales, inadecuadas o conflictivas, también son generadoras, entre otros efectos, del estrés. ¿Sí? No exclusivamente del estrés, pero digamos que contribuyen a la experiencia del estrés laboral. Sí, perfecto, sí, justo me hizo recordar también cuando hablábamos de esos trabajos que eran para ayer, y encima que son trabajos largos o trabajos pesados y que generan mucho más estrés, ¿no? Claro, porque, claro, lo que tú dices, Anne, porque nosotros como humanos tenemos un tiempo finito, ¿sí? O sea, y aunque tengamos las competencias para hacer la actividad, para hacer un conjunto de tareas, si el tiempo es muy pequeño, probablemente nos vamos a sentir que aún cuando podríamos hacerlo, sobrepasan la capacidad de dar una respuesta adecuada o una respuesta, en este caso, a tiempo, ¿no? Exactamente, o incluso un trabajo que nos lleva, tenemos un horario de trabajo perfecto, pero con más trabajo extendemos inconscientemente ese horario y
al final también termina pasando factura después, ya sea en el sueño o con la familia. Claro, claro. La sobrecarga, es decir, los horarios, los horarios más allá de lo establecido también pueden ser una fuente de estrés que luego se manifiesta, probablemente si se mantiene crónicamente, se va a manifestar indudablemente en enfermedades concretas como todas las derivadas de lo cardiovascular o todas las alteraciones cardiovasculares, ¿no? Claro, así podríamos ir mencionando, ¿no?, varias causas, pero principalmente cómo podríamos evaluarlos o cómo podríamos decir, yo tengo las causas de esta empresa y ya sé cuáles son, dónde atacar, dónde mejorar. Claro, yo creo que por eso es importante conocer, o sea, por eso es importante saber cuáles son las causas, porque puede haber una práctica, es decir, históricamente podemos encontrar prácticas dentro de las organizaciones que están orientadas como a atacar el efecto o a minimizar el efecto, que en este caso es el estrés, es decir, prácticas, por ejemplo, como la relajación, como la atención plena o la meditación, que no estoy diciendo que no sean adecuadas, sino que no resuelven el problema, es decir, son como pañitos de agua tibia, ¿no? Es decir, minimizan probablemente el impacto por un tiempo, pero si las causas organizacionales y psicosociales permanecen, el estrés también va a permanecer en los trabajadores, ¿no? Entonces, digamos que es muy importante que actuemos a nivel preventivo, o sea, o lo ideal, indudablemente, como prevencionistas que somos y como psicólogos ocupacionales, actuar sobre la prevención y con acciones preventivas, no con acciones remediativas, por supuesto. Eso no significa que no haya que hacerlo, es decir, si tengo trabajadores con estrés, no voy a pasar, o sea, no voy a ser indiferente ante esa realidad y por supuesto tendré que generar una serie de acciones para minimizar esos efectos del estrés. Pero esa no es la vía, eso no es lo único que yo tengo que hacer porque entonces me estoy quedando en las consecuencias y no en las causas. Y trabajar con las causas pasa por lo que te decía en principio, identificar los factores, en este caso de riesgo psicosocial. Si las organizaciones y las empresas están cada día más conscientes, yo creo que también la pandemia ha visibilizado el tema de los factores psicosociales laborales, la importancia de la salud mental de las personas que trabajan, el ocuparse de identificar y valorar los factores psicosociales y dentro de los factores psicosociales, los riesgos psicosociales, es una manera de aproximarnos a la prevención. Es una manera de saber qué es lo que pasa y cuáles son aquellos elementos o aquellos factores, en este caso, cuáles son los riesgos que están generando una serie de trabajadores que están experimentando estrés. Entonces, eso es lo primero, o sea, saber ¿cuáles son esos riesgos? Y bueno, hay una serie de métodos que permiten la valoración de esos riesgos psicosociales. O sea, saber cuál es la realidad psicosocial de una empresa me permite ser efectiva a nivel preventivo, ¿sí? Entonces, bueno, hay una serie, obviamente, de métodos y de procedimientos para acceder al conocimiento y a la identificación de esos riesgos psicosociales. Luego de eso, o sea, cuando los identificamos y efectivamente vemos que los trabajadores perciben que hay, por ejemplo, unas altas exigencias psicológicas en el trabajo, hay gran cantidad de tareas, hay simultaneidad en las tareas, hay altas exigencias, por ejemplo, cognitivas, de procesos mentales, etcétera, que hacen que el trabajador se sienta presionado, hay límites de tiempo excesivos, o sea, muy rigurosos y muy cortos para las entregas. Hay un liderazgo que a lo mejor no acompaña proactivamente a los trabajadores y eso tiene que ver con el apoyo social. Entonces estoy hablando de todos esos riesgos que si los identificamos, posteriormente podemos hacer entonces, o simultáneamente, más que posteriormente, podemos hacer un sistema o un programa de gestión. Y este programa de gestión de riesgos psicosociales no está divorciado o más bien forma parte del programa de gestión en general de riesgos en el trabajo. Es decir, no es una cosa aparte, sino que forma parte de todos esos riesgos que se vienen valorando en los ambientes de trabajo, que están en las diferentes empresas
y que una vez que los identificamos y valoramos y sabemos cómo están funcionando y qué es lo que está pasando, cuál es su intensidad y frecuencia, podemos entonces generar un plan de gestión, ¿sí? Perfecto, muy buenas todas estas ideas que vamos entrelazando para que la organización pueda, bueno, no digamos eliminar el estrés porque esto es muy difícil, por no decir imposible, pero podría brindarnos algunas estrategias para minimizar el impacto de este efecto. Sí. Sí. Una vez que valoramos, como te decía, digamos, se estructura un plan de gestión. Por supuesto, el plan de gestión va a estar en función de esa identidad, como a mí me gusta llamarlo, esa identidad psicosocial de la empresa, porque cada empresa, cada organización es diferente, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos esa valoración, digamos que es muy importante comenzar en una jerarquía preventiva. Cuando hablamos de jerarquía preventiva, es que los riesgos psicosociales los vamos a gestionar en función de hacer acciones a nivel primario, acciones a nivel secundario, acciones a nivel terciario. ¿Cuáles podrían ser acciones a nivel primario? Generalmente a nivel primario es trabajar justamente con las causas más estructurales. Y generalmente las causas estructurales tienen que ver con, valga la redundancia, la estructura de la organización. Por ejemplo, si dentro de mi valoración yo encuentro que tengo un liderazgo autoritario o un liderazgo que no acompaña a los trabajadores, perdón, de manera proactiva, de manera positiva, el liderazgo no es un problema de los líderes por separado o del gerente que no ha aprendido o que no ha desarrollado completamente las competencias, es una responsabilidad de la organización, ¿sí? O de la empresa. Entonces, ¿cómo la organización o la empresa mejora la capacidad de liderazgo? Bueno, por un lado, detectando cuáles son esos. Hay varias vías, ¿no? Una de las acciones es, indudablemente, capacitando y acompañando a los líderes para que desarrollen una serie de habilidades que se llaman habilidades, o se llaman por ahí, mal llamadas habilidades blandas, es decir, habilidades de comunicación, habilidades de empatía, habilidades de acompañamiento asertivo, de poder decir las cosas de manera adecuada, ¿sí? Porque y también esa es una vía, la capacitación y el acompañamiento. Pero también la organización puede, dentro de sus procesos de ascenso o los programas de ascenso y los programas de desarrollo de carrera de los trabajadores que ascienden, por ejemplo, a una posición de liderazgo, entender que, si bien es cierto, es fundamental las competencias técnicas para el cargo. Suponte que estamos hablando de un gerente de mantenimiento. Sí, un gerente de mantenimiento de una empresa tiene que tener unas competencias técnicas para lo que va a significar el mantenimiento preventivo y correctivo de una empresa determinada, por ejemplo, de manufactura. Pero resulta que ese gerente también va a acompañar y va a tener un equipo de trabajo humano, no solamente máquinas, sino humanos. Y cuando se trabaja con seres humanos y cuando se trabaja con equipos humanos, es necesario el desarrollo de una serie de competencias que no necesariamente las tienen, ¿sí? Porque tienen las competencias técnicas, más no las competencias llamadas blandas. Entonces, bueno, fíjate que es una decisión también de la organización y de la empresa, es decir, si yo voy a ascender a ANE, a gerente de mantenimiento, pues yo tendré que tener un plan de desarrollo o tendré que evaluar sus competencias para ver cuáles son los puntos a potenciar para lograr que efectivamente sea una líder proactiva, sea una líder positiva, sea una líder que acompaña, sea una líder humana, ¿no? Que es un poco, y fíjate que estamos hablando de acciones o de ejemplos, de acciones solamente de liderazgo. Pero vamos a otro aspecto de riesgo psicosocial, que suele ser uno de los más frecuentes, que son las altas exigencias de las tareas y de las responsabilidades. A veces, digamos, las tareas que están prescritas en un cargo o en una denominación de cargo
se alejan de la realidad, es decir, hay como una diferencia entre las tareas prescritas iniciales en una definición de cargo y lo que realmente hace el trabajador. Entonces hay como un divorcio o hay un abismo entre lo que se dice que yo tengo que hacer y lo que realmente yo hago, ¿no? Entonces, bueno, esa también es una tarea organizacional, es una tarea de recursos humanos, tratar de lograr un cierto balance en lo que efectivamente hay que hacer en términos de la descripción de los cargos y lo que se hace en realidad. Esa, por ejemplo, es otra acción. Pero en relación también a las altas exigencias, a veces en los equipos de trabajo, y esta ya es una acción más secundaria porque no trabajamos directamente con la estructura organizacional, sino con los equipos de trabajo, hay tareas que se repiten, hay tareas que hace un equipo que la repite otro y que se desconoce, ¿no? Entonces, ¿cómo ir haciendo como una especie de análisis de las tareas para ver efectivamente si son todas necesarias, si están bien distribuidas, si dentro del equipo de trabajo hay alguien que está sobrecargado y hay otro que no? Entonces, bueno, eso habla de distribución de tareas, entonces cómo las hago con mayor balance. Y ahí entonces estamos hablando de una acción de prevención secundaria porque se trata de ir directamente al trabajo con los equipos, ¿no? Y chequear cuáles son las tareas que hace uno, que hace el otro, y bueno, y cómo podrían generar un balance menos desproporcional para uno o para otro, ¿no? Sí, por acciones de gestión, bueno, hay muchísimos, una lista larguísima que también va a estar en función de eso, de lo que encontremos en las organizaciones, porque cada empresa tiene sus características, tiene sus condiciones psicosociales y tiene su propia caracterización de los riesgos psicosociales, ¿sí? Sí, es cierto que hay muchas acciones a las que podemos, digamos, tomar en cuenta para poder minimizar este impacto del estrés en las organizaciones. Digamos que una esperanza o una luz al final, ¿cómo sería una organización, digamos, o cuáles serían los beneficios de poder aplicar estas estrategias? Los beneficios, son muchos los beneficios de gestionar los riesgos psicosociales. Y yo no diría solamente los riesgos, sino en general los factores, porque también hay lo que denominamos los factores positivos, es decir, hay cosas buenas que pasan en la organización, no todos son problemas, no todos son riesgos, ¿no? Entonces, cuando hacemos la valoración de factores psicosociales, vamos a encontrar los riesgos, los cuales hay que controlar, y los factores positivos que hay que potenciar, porque yo también puedo hablar en positivo, es decir, puedo encontrar una organización que tenga un liderazgo positivo, por lo tanto yo lo voy a seguir fortaleciendo y potenciando, ¿no? Eh, digamos que no hay condiciones ideales, pero una organización, o sea, ya una organización que no solo evalúe y controle los riesgos generales, los riesgos tradicionales, sino que se ocupe de las condiciones disergonómicas y de los riesgos psicosociales, ya habla mucho de esa organización en términos del bienestar que quiere proveerle a sus trabajadores. Porque además, trabajar en un ambiente que genera bienestar, en un ambiente, no, fíjate que no estoy diciendo que no sean ambientes donde haya conflictos, porque los conflictos son inherentes a las relaciones humanas, sino ambientes de bienestar, ambientes de funcionalidad, ¿sí? Por supuesto que, primero, la gente va a querer trabajar en esa organización y además van a ser más productivos, ¿sí? Eh, porque, bueno, a veces tenemos, digamos, hoy en día, repetimos, tú lo acabas de decir también, es que es como muy difícil vivir sin estrés. O sea, es que casi que el estrés es parte de la vida. Lo que sucede es que hemos naturalizado el estrés. O sea, vivir en una sociedad como la que estamos construyendo, pues nos ha llevado a pensar que es natural estar estresado y que es natural además vivir y trabajar con estrés. Eso pareciera que es como que si no tuviéramos forma de escaparnos de eso, ¿no? Y algunos, probablemente algunos nos dirán o me dirán, pues sí, es que vamos a padecer de estrés todos, o el estrés está ahí, no lo podemos negar. Es verdad que no lo podemos negar, existe, pero también tenemos la responsabilidad de, digamos, pensar que es posible en algún momento eliminar de nuestras vidas el estrés. Si no
naturalicemos, yo insisto, no naturalicemos el estrés no debería ser parte de nuestras vidas, porque resulta que es el precursor de muchas enfermedades. No solamente de las cardiovasculares, que son las que más se ha estudiado y las que tienen más evidencia científica, sino de muchas otras. Y además es un precursor del sufrimiento humano, es decir, alguien que está estresado no puede disfrutar de la vida, no puede ver las cosas positivas de la vida porque genera malestar, ¿sí? Entonces, igual que no vamos a naturalizar los riesgos, que siempre van a estar, pero que nuestra función es minimizarlos, ¿verdad? Tratar de controlarlos, tratar de reducirlos lo máximo posible. ¿Para qué? Para evitar los efectos, ¿no? Entonces, bueno, también de las utopías se hacen realidad en algún momento. Alguien lo soñó y lo hizo posible. A mí me gusta soñar que vamos a poder tener vida sin estrés. Claro, sería lo ideal, sería maravilloso también. Así es, así es. Pero sí se pueden hacer, como mencionamos, se pueden hacer estrategias que nos ayudan realmente. Claro. Y que a veces da miedo implementarlas porque, por ejemplo, uno dice, si les damos descanso a los trabajadores, luego no van a tener tiempo para hacer el trabajo que deberían hacer y entonces causa cierto conflicto a veces, pero creo que es los estudios, incluso las empresas que ya lo han aplicado, se ha demostrado que en realidad no, que al descansar un poco, al hacer una pausa activa, de hecho la productividad aumenta, ¿cierto? Así es, sí, las pausas activas, que son, digamos, una forma interesante además de no solo prevenir parte de las lesiones musculoesqueléticas que producen la inmovilidad en el trabajo o los movimientos repetitivos, en fin, depende del puesto de trabajo, sino que además permite liberar la concentración, el liberar también la atención y el foco que tenemos sobre la actividad. Bueno, cada vez más se muestran, inclusive a nivel de investigación, los beneficios de las pausas, y específicamente de las pausas activas, por supuesto, en el incremento del bienestar y obviamente de la productividad, ¿sí? Es decir, si nosotros podemos lograr sentirnos cada vez mejor, por supuesto vamos a trabajar mejor. Y eso va a redundar indudablemente en beneficios para la empresa y beneficios también para los trabajadores, ¿no? Entonces, si alguien comentaba también en estos encuentros que hemos tenido de salud y trabajo, que nosotros no deberíamos pensar que el humanismo, o sea, el humanismo como colocar al ser humano en el centro, tendría que estar divorciado de la productividad. Humanismo y productividad pueden ir de la mano, de hecho necesitan ir de la mano. O sea, una organización centrada en el ser humano es una organización que piensa en su productividad porque quien produce es el ser humano, independientemente de las inteligencias artificiales, de la robotización, siempre hay un humano detrás de o al lado de. Entonces, parte de lo que significa visibilizar los factores psicosociales y específicamente los riesgos son una forma de mostrar que el ser humano siempre tiene que estar en el centro de la organización, velando por el bienestar, y es una tarea de todos, quiero decir, es una tarea de las empresas y de las organizaciones, pero también es una tarea de cada trabajador con su responsabilidad individual, ¿no? Es decir, ambos factores contextuales, empresas u organizaciones, servicios de seguridad y salud, prevencionistas y trabajadores, bueno, todos juntos generando lo que justamente es el tema ahora del 28 de abril, el Día de la Seguridad y la Salud, una cultura de la seguridad y la salud en positivo, donde todos tenemos que ver y donde todos estamos relacionados, ¿no? Empleadores, gobiernos también, por supuesto, con sus políticas y leyes y normativas, trabajadores y representantes de los trabajadores, ¿no? Esa unión permite, bueno, que obviamente se produzcan los cambios necesarios para incrementar o generar estados de bienestar, ¿no? Más libres de estrés, sí. Sería muy genial, ¿no? Y bueno, con esta rememoranza también al 28 de abril, Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y también este 30 de abril, Día del Psicólogo Peruano, vamos ya culminando esta maravillosa entrevista bastante de puro conocimiento, de puro aprendizaje, y bueno, ya tenemos algunas estrategias también para implementar en nuestras organizaciones. Vamos a agradecer a la magíster Gisela
Blanco. Y si nos puede brindar también un saludo a cada uno de los psicólogos. Claro que sí, mis felicitaciones y mi abrazo afectuoso a todo el gremio de psicólogos del Perú, que además han hecho grandes aportaciones en general a la psicología y en particular a la psicología ocupacional. Hay un gran movimiento de psicólogos y de prevencionistas en general que está liderando el desarrollo de la psicología ocupacional en el Perú. Así que bueno, mi abrazo para todos y mis felicitaciones. Muchas gracias. Y también Gracias. gracias a cada uno de ustedes que Gracias. nos estuvieron viendo y que forman parte de este maravilloso mundo de la psicología.